El primer sonido no es la voz de la jueza, es el suave clic de una pantalla de sala que despierta. Un resplandor azul se derrama sobre la madera pulida. Al otro lado del pasillo, un hombre con traje planchado mantiene la barbilla en alto, como si estuviera soportando una reunión que no pidió. En la galería, la gente se acomoda en sus asientos, en silencio, como si la propia sala estuviera escuchando. Y en la mesa de la parte demandante, una mujer joven, finales de los 20, principios de los 30, mira fijamente una sola carpeta frente a ella, como si pesara más de lo que debería pesar cualquier objeto. Dentro de esa carpeta hay años. Años de accidentes. Años de moretones explicados como torpeza. Años de dolor que nunca tuvo una historia limpia. Durante mucho tiempo, la única persona que supo lo que pasaba puertas adentro fue la niña que vivía ahí. Ahora, en un tribunal abierto, con desconocidos mirando, está a punto de hacer algo que su yo más joven nunca creyó posible. Lo va a demostrar, no con una confesión dramática, no con un video viral tembloroso, con papel, con registros médicos, con fechas, notas de triaje, diagramas de lesiones, observaciones de médicos, líneas frías, clínicas, que no les importa quién sea su padre. Y en los próximos 45 minutos, esas líneas se convertirán en la columna vertebral de un caso que termina con un número tan grande que suena irreal. $3 millones, no como un premio, como un precio. Así que quédate conmigo, porque esto no es solo una historia de tribunal. Es una historia sobre cómo la violencia se esconde a plena vista, cómo las familias aprenden a hablar en clave y cómo, a veces, la única salida es convertir el secreto en un registro. Y antes de entrar en ello, si te importan las historias reales donde la verdad tiene que abrirse camino hacia la luz, dale like y suscríbete. Y dime en los comentarios desde dónde estás viendo, porque esto toca todo tipo de vecindarios. Ahora, volvamos al lugar donde empezó el secreto, porque secretos como este no empiezan con un puñetazo, empiezan con una regla que la niña aprende antes de aprender divisiones largas. No hables, no lo hagas enojar, no le des a nadie una razón para mirar demasiado de cerca. Su nombre, a efectos de esta historia, es Maya. No porque sea el nombre impreso en la demanda, sino porque su nombre podría ser el de cualquiera. Una hija con una vida ahora, un trabajo, amigos que creen conocer su historia. Pero al crecer, el mundo de Maya era una sola casa con dos versiones de la realidad. La versión de afuera estaba limpia, césped cortado, cortinas rectas, fotos familiares alineadas en marcos como prueba de estabilidad. Su padre, Daniel, tenía una reputación. Ese tipo de reputación que hace que otros adultos sonrían cuando pronuncian tu apellido. Era confiable, hacía voluntariado, se presentaba, y cuando hablaba, la gente escuchaba. Dentro de la casa, las reglas eran distintas. Dentro de la casa, la ira tenía pasos. Podías oírla antes de verla. Un cajón cerrado demasiado fuerte. La puerta de un armario cerrada como si estuviera siendo castigada. Silencio, espeso y cortante, antes de la tormenta. Maya aprendió a leer el aire, a predecir la temperatura de una habitación, a hacerse pequeña, porque lo pequeño se sentía más seguro. La primera vez que terminó en un consultorio médico, tenía 8 años. Era el tipo de clínica que huele a desinfectante y a papel de impresora. La clase de lugar donde la sala de espera tiene revistas de hace 2 años y una pecera que nadie limpia tan seguido como debería. Su madre le dijo a la recepcionista que había sido una caída. Un resbalón en las escaleras. Los niños son niños. Maya se sentó en la silla con las manos metidas debajo de los muslos para que nadie viera que le temblaban. La enfermera hizo preguntas rutinarias. ¿Cómo ocurrió esto? Maya miró a su madre. Su madre sonrió demasiado rápido. Maya dijo lo que le habían enseñado a decir. Me caí. Esa es la primera forma en que el abuso sobrevive. Recluta a la víctima para su propia coartada. Y para el mundo exterior,
Ese día se convirtió en una pequeña nota en un expediente. Moretones. Hinchazón. Nivel de dolor. Instrucciones de alta. La segunda vez tenía 10. Una lesión distinta, una excusa distinta. La tercera vez tenía 12. La cuarta vez, 14. Y cada visita, cada formulario de urgencias, cada reporte de la enfermera escolar, cada uno era un ladrillo. Por sí solo, parecía un accidente, pero apilado durante años, empezó a parecerse a otra cosa, un patrón. El control de Daniel no era constante. Esa es otra cosa que la gente malinterpreta. Imaginan la violencia como diaria, obvia, cinematográfica. A veces no. A veces es estacional. Se dispara cuando el dinero aprieta, cuando se pierde un trabajo, cuando una pareja amenaza con irse, cuando un niño se vuelve lo bastante grande como para tener opiniones. El padre de Maya podía pasar semanas siendo encantador, riéndose en la cena, preguntando por la escuela, y luego, una noche, algo pequeño lo detonaba. Un plato dejado en el fregadero, una nota que no era perfecta, un tono de voz que no le gustaba. Y la casa cambiaba. El aire se estrechaba. Hasta las luces parecían más brillantes, más duras. No siempre dejaba marcas donde la gente pudiera verlas. Eso era lo que significaba secreto. No invisible, solo escondido, debajo de las mangas, debajo del cabello, debajo de ese tipo de silencio que aprende a sonreír. Maya intentó, una vez, contárselo a alguien en la escuela. Tenía 13 años. Había una unidad en clase de salud sobre adultos seguros. Un profesor dijo: «Si algo te hace sentir insegura en casa, puedes hablar con nosotros». Maya levantó la mano a medias y luego se detuvo, porque ya podía oír la voz de su padre en su cabeza. «¿Quién te va a creer? ¿Quieres arruinar a esta familia? ¿Quieres que tu madre sufra?» Y además, su padre no era solo un hombre, era un hombre con una reputación, y las reputaciones son una armadura. Así que Maya no lo dijo, no con claridad, no de una forma que hiciera que un adulto llamara a la policía. Hizo lo que muchos niños hacen. Trató de sobrevivir los días, se volvió buena con las excusas, se volvió la niña que usaba sudaderas con capucha cuando hacía calor, la que se reía demasiado fuerte de los chistes, la que se sobresaltaba cuando alguien se movía demasiado rápido. Y los años pasaron, que es de lo que dependen los secretos. Tiempo, porque el tiempo cambia el cuerpo, los moretones se van, los huesos sanan, y el tiempo cambia la memoria también. El trauma no se guarda como un archivo ordenado, se guarda como vidrio roto, fragmentos, sonidos, olores, la forma exacta de una puerta justo antes de cerrarse, el tono exacto de una voz justo antes de volverse peligrosa. Maya se fue de casa a los 18. Universidad, community college, el sofá de una compañera. Lo que fuera, se fue. Irse no arregló todo. Nunca lo hace. Irse solo cambia la forma del dolor. En lugar de moretones, hubo ataques de pánico. En lugar de esconder marcas, escondía el insomnio. En lugar de sobresaltarse con pasos en un pasillo, se sobresaltaba cuando vibraba el teléfono, porque Daniel todavía tenía control de otras maneras. Podía llamar, podía aparecer, podía amenazar y, sobre todo, podía negar. Hay una crueldad particular en la negación, no una negación ruidosa, una tranquila. La clase que te mira a los ojos y dice: «Eso nunca pasó», como si tu infancia fuera un rumor. Durante años Maya cargó una pregunta privada que la devoraba por dentro. Si fue real, ¿por qué no puedo probarlo? Entonces ocurrió algo que cambió la forma de su silencio. No fue un golpe, no fue una pelea a gritos, fue una carta formal, con el logotipo de una organización y un lenguaje cortés, informándole a Maya que su padre había sido nominado a un premio comunitario. Un reconocimiento por mentoría, por trabajo con jóvenes, por ser un pilar. Maya la leyó 2 veces, luego la leyó otra vez, y sintió algo en el pecho que no era solo ira, era náusea.
porque el mundo estaba a punto de premiar a la persona que convirtió su vida en una guerra privada. Y se dio cuenta, si se quedaba callada, no solo se estaba protegiendo a sí misma, lo estaba protegiendo a él. Ese es el momento, en muchas historias como esta, en el que el silencio se vuelve imposible. No porque el miedo desaparezca, sino porque el costo de callar por fin se vuelve más alto que el costo de hablar. Maya llamó a una terapeuta, no porque pensara que la terapia la llevaría a un juicio, sino porque necesitaba volver a respirar. En esas primeras sesiones, las palabras salían despacio. Yo creo, no sé, quizá no fue, y luego, un día, lo dijo. Mi padre solía pegarme, y la sala no se derrumbó. La terapeuta no apartó la mirada. La terapeuta no dijo, ¿estás segura? Dijo algo simple. Lo siento, lamento que te haya pasado eso. No debería haber sido revolucionario, pero para Maya lo fue, porque fue la primera vez que un adulto respondió como si la verdad importara más que la imagen de la familia. Ahí llegó la siguiente pregunta. ¿Qué haría falta para hacerlo responsable? La terapeuta no dio asesoría legal. La terapia no es un tribunal. Pero la terapeuta hizo algo importante. Preguntó, ¿alguna vez has visto tu historial médico? Maya parpadeó. ¿Por qué? Porque, dijo la terapeuta, con cuidado, a veces el cuerpo recuerda en papel. Es una frase extraña, pero es verdad. Los hospitales guardan registros, las clínicas guardan registros, las enfermeras escolares guardan registros. Y esos registros no siempre cuentan toda la historia, pero dicen lo suficiente como para empezar a construir una. Así que Maya hizo algo que se sintió simple y aterrador a la vez. Empezó a pedir copias. Empezó con un formulario, luego otro, y otro. Algunas oficinas cobraban una cuota. Algunas exigían identificación en persona. Algunas se habían mudado a portales digitales. Algunas se habían fusionado, cerrado, cambiado de nombre, y cada vez que Maya llenaba papeleo, sentía que estaba desenterrando sus propios huesos. El primer paquete llegó en un sobre grueso. Maya lo abrió en la mesa de su cocina. Las páginas olían a tóner. Las fue pasando con el miedo cuidadoso de alguien que está leyendo su propia autopsia. Ahí estaba, a los 8 años. Contusión, hinchazón, paciente callada. A los 10. Moretones inconsistentes con el mecanismo referido. Esa línea la detuvo. Inconsistentes. No un veredicto, no una acusación, pero una duda. Un profesional médico, años atrás, lo había notado. Tal vez no podían probarlo. Tal vez no tenían lo suficiente. Pero habían notado. Otro registro. A los 12. Múltiples moretones en distintas etapas de curación. Otro registro. A los 14. La paciente evita el contacto visual. La madre responde la mayoría de las preguntas. Y de pronto Maya no solo estaba recordando, estaba viendo. Viendo su infancia a través de una lente que no le pertenecía a su padre. Viendo que, incluso entonces, la verdad había dejado huellas. Aquí es donde la gente suele hacer una pregunta dura. ¿Por qué nadie lo detuvo? Es una pregunta justa, pero tiene una respuesta incómoda, porque la sospecha no es prueba, porque existen leyes de reporte obligatorio, pero el sistema está saturado, porque los abusadores suelen ser expertos en parecer normales, porque las familias se mudan, porque una niña diciendo «me caí» cierra muchas puertas, y porque la verdad, cuando amenaza a un adulto respetado, tiene que pelear por oxígeno. Los registros de Maya no se leían como una película, se leían como burocracia. Pero eso fue lo que los hizo poderosos. No eran emocionales, eran consistentes, y la consistencia es lo que los tribunales entienden. Maya encontró a una abogada civil que llevaba casos de abuso en la infancia. La primera reunión no fue dramática. Fue papeleo, preguntas y silencios largos. La abogada explicó algo importante. Un caso civil no es un juicio penal. En un caso penal,
El Estado tiene que probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. En un caso civil, el estándar suele ser más bajo, algo así como probar que es más probable que sí que no. Eso no lo hace fácil, solo cambia el mapa. La abogada también explicó otra cosa: el tiempo. Algunos estados tienen ventanas ampliadas, ventanas retroactivas, en las que los sobrevivientes pueden presentar demandas civiles incluso años después. Otros estados tienen límites estrictos. La situación de Maya, en esta historia, cayó dentro de una ventana que le permitía demandar. Pero incluso con permiso para presentar el caso, todavía tenía que hacerlo más difícil. Tenía que poner su nombre en papel y acusar a su padre. No en una sesión privada de terapia, en un documento público. Ese paso cambia familias, incluso antes de que un juez vea el caso, porque una vez que la demanda se presenta, el secreto ya no está protegido por el silencio. Se convierte en una pregunta con un número de caso. A Daniel le notificaron un martes. Maya no lo vio, pero se lo imaginó. Un golpe en la puerta, un desconocido entregándole un sobre. El momento en que su reputación respiró y se dio cuenta de que quizá no sobreviviría. Él la llamó esa noche. Ella no contestó. Él envió mensajes. Estás haciendo esto por dinero. Estás enferma. Te vas a arrepentir. A Maya le temblaban tanto las manos que casi se le cayó el teléfono. No porque le creyera, sino porque su sistema nervioso reconocía su voz como una amenaza. Esa es la cosa del trauma. Incluso cuando la mente elige la verdad, el cuerpo reacciona como si el pasado estuviera ocurriendo ahora. El caso avanzó como avanzan los casos civiles, despacio, a través de emociones, a través de plazos, a través del descubrimiento. Maya entregó los registros médicos. Su abogada también pidió los registros de Daniel, lo que fuera relevante. Se programaron las declaraciones. En una sala de deposición no hay jurado, solo abogados, un taquígrafo judicial y la presión de que te pregunten por las peores partes de tu vida mientras alguien escribe cada palabra. Maya se sentó bajo luces fluorescentes que hacían que todo se sintiera irreal. Le pidieron describir incidentes, no de forma amplia, emocional, de forma legal. ¿Dónde estabas de pie? ¿A qué hora del día? ¿Qué dijiste? ¿Qué hizo él? Y el abogado de la defensa hizo lo que suelen hacer: buscar grietas, preguntar por fechas, preguntar por inconsistencias, insinuar exageración, insinuar venganza, insinuar inestabilidad. Maya respondió, de todos modos, no perfectamente, pero con honestidad, y cuando su memoria se nublaba, se apoyaba en lo que los registros podían anclar, porque el papel no tiembla. El papel no se disocia, el papel no se queda callado por miedo. La deposición de Daniel fue distinta. Lo negó todo, no con rabia, con suavidad. Hablaba como un hombre que había practicado su inocencia frente al espejo. Era una niña difícil. Se inventaba cosas. Su madre era dramática. Se caía mucho. Convirtió sus moretones en torpeza. Convirtió su miedo en actitud. Convirtió su infancia en una narradora poco confiable. Y si el caso de Maya hubiera dependido solo de memoria contra negación, quizá ahí habría terminado. Pero no, porque los registros no solo mostraban lesiones, mostraban repetición, mostraban a profesionales de la salud anotando preocupación, mostraban a la misma familia apareciendo una y otra vez con una niña y una explicación que nunca encajaba del todo. Luego, llegaron piezas adicionales. Una nota de una orientadora escolar, recuperada de un archivo del distrito, sobre Maya retraída, sobre lesiones frecuentes sin explicación, sobre reacción temerosa al contacto con un padre. Una declaración de un vecino sobre gritos por la noche. El recuerdo de una examiga de Maya cambiándose en el vestidor, girando el cuerpo para evitar preguntas. Un familiar que admitió, en voz baja, que sospechaba algo, pero nunca pensó que fuera tan grave. Nada de eso, por sí solo, era perfecto. Pero juntos,
construían lo que la ley a menudo exige: corroboración. En otras palabras, una historia que sigue diciendo la misma verdad desde ángulos distintos. Los abogados de Daniel intentaron excluir los registros médicos, alegaron relevancia, alegaron que las lesiones no prueban quién las causó, y no estaban equivocados en lo segundo. Un moretón no viene etiquetado con un nombre, pero la jueza los admitió, porque el punto no era que los registros señalaran a Daniel como una huella. El punto era que los registros hacían más difícil descartar la historia de Maya como fantasía. Mostraban que algo ocurría, algo frecuente, algo sospechoso. Y ahora, por primera vez, Daniel tenía que responder no solo ante una hija, tenía que responder ante una línea de tiempo. A medida que el juicio se acercaba, comenzaron conversaciones de acuerdo. Es común, la mayoría de los casos civiles no llegan a un veredicto, pero este sí, porque Maya quería más que dinero, quería reconocimiento. Y Daniel, por lo que se puede inferir en casos así, quería lo contrario, quería que la historia desapareciera. La mañana del juicio, el juzgado se sentía como un lugar construido para el conflicto silencioso. Los pasillos olían a alfombra vieja y café. La gente caminaba con propósito, pero evitaba mirarse. Maya se sentó en un banco fuera de la sala, con las manos alrededor de un vaso de papel que no estaba bebiendo. Su abogada se sentó a su lado. Al otro lado, Daniel estaba con sus abogados, sonriendo levemente a alguien que lo saludó. Esa sonrisa era un mensaje. «Yo pertenezco aquí», llamaron el nombre de Maya. Entraron, el jurado tomó sus asientos, y el caso comenzó. Los alegatos iniciales son donde las historias se convierten en armas. La abogada de Maya habló de una niña atrapada en una casa que parecía normal. Una niña que aprendió a mentir para sobrevivir. Una niña que iba al médico y volvía al mismo peligro. Luego el abogado de Daniel se levantó y pintó un cuadro distinto. Una adulta resentida, una disputa familiar, una demanda impulsada por dinero. Y aquí es donde, si estás viendo, quizá ya sientes la tensión, porque es la pelea más antigua en los casos de abuso. Una sobreviviente dice, créeme. Una persona acusada dice, pruébalo. Los primeros testigos no fueron dramáticos. Un custodio de registros, una enfermera, un médico que no recordaba a Maya como persona, solo como expediente. Eso, otra vez, fue lo que lo hizo poderoso. No era emocional, no era venganza, era documentación rutinaria. Un médico testificó sobre patrones típicos de lesiones, sobre cómo los moretones por caídas suelen aparecer en ciertos lugares, sobre cómo los moretones por impactos pueden aparecer en otros, sobre lesiones defensivas, marcas consistentes con alguien intentando protegerse. El médico no dijo, tu padre hizo esto. Dijo, este patrón generó preocupación. La abogada de Maya mostró una línea de tiempo, no con imágenes morbosas, con fechas, visita a clínica, enfermera escolar, urgencias, sala de emergencias, una y otra vez. El jurado vio cómo el patrón se formaba como una línea de tormenta en un radar. Luego Maya testificó. Esta es la parte que la gente imagina como un discurso. No lo es, son preguntas y respuestas. A veces las respuestas son solo una frase. Maya describió las reglas, las amenazas, la manera en que su padre podía pasar de normal a peligroso. Describió cómo aprendió a cubrir los moretones, cómo aprendió a decir «me caí», cómo aprendió a mantener la voz firme en los consultorios, y cuando habló del miedo no lo exageró, no lo necesitaba, porque el miedo estaba en los detalles, en cómo sabía exactamente dónde estaba la tabla del piso que crujía para evitarla, en cómo podía medir su enojo por la forma en que cerraba una puerta, en cómo se volvió experta en predecir el clima dentro de una casa. Durante el contrainterrogatorio, la defensa intentó desestabilizarla. Preguntaron por qué no denunció antes. Preguntaron por qué no había reportes policiales. Preguntaron por qué seguía visitando la casa durante la universidad.
Preguntaron por qué no cortó todo contacto. Estas preguntas pueden sonar razonables para quien nunca ha vivido dentro de la coerción, pero la coerción no te suelta solo porque cumples 18. El miedo no respeta cumpleaños. Y las familias sobrepensate. Todas las que se ven perfectas desde afuera tienen gravedad. Maya respondió. Dijo que tenía miedo. Dijo que no creía que alguien fuera a creerle. Dijo que estaba intentando proteger a su madre. Y luego dijo algo que cambió el ambiente. Dijo, pasé años creyendo que no contaba porque no era visible para los demás. Esa es la mentira silenciosa que enseña el abuso. Si nadie lo vio, no pasó. Entonces la línea de tiempo volvió. Los registros, las notas, las preocupaciones. Y de pronto el jurado no tenía que depender de una memoria perfecta. Tenían un mapa. Daniel testificó casi al final. Interpretó el papel que siempre había interpretado. El padre, el proveedor, el hombre atacado. Negó. Sugirió que Maya era inestable. Insinuó que los abogados la manipulaban. La describió como dramática, difícil, desagradecida. Y ese lenguaje importaba, porque cuando un padre acusado recurre a destruir el carácter, a menudo revela más de lo que pretende. No una prueba, pero una postura, una disposición a explicar el daño culpando a quien fue dañada. Entonces llegó el momento de la apertura, la pantalla, la carpeta, la línea de tiempo médica proyectada para el jurado en una sola línea larga, ininterrumpida. No era un solo moretón, eran años, y cuando la abogada destacó la nota, inconsistente con el mecanismo referido, la sala cambió. Se podía sentir, no como un jadeo, como un recálculo colectivo, como si quienes dudaban de pronto tuvieran que admitir, alguien lo notó. Alguien, entonces, vio lo suficiente para escribirlo, y escribirlo es una forma de testigo. Los alegatos finales fueron la colisión final. La abogada de Maya pidió al jurado que considerara el costo de crecer con miedo, no solo dolor, sino seguridad perdida, normalidad perdida, infancia perdida. Pidió al jurado que considerara el valor que requirió traer este caso, decir, en público, esto pasó. El abogado de Daniel pidió al jurado que los sí protegieran de una acusación no probada, que rechazaran lo que presentaron como un intento de sacar dinero. Y luego el jurado se fue. Las deliberaciones son donde las historias esperan. Maya se sentó en una sala pequeña con su abogada, mirando la misma pared tanto tiempo que empezó a difuminarse. No sabía si iba a ganar. No sabía si podría sobrevivir a perder. Porque perder no sería solo un resultado legal. Se sentiría como si su infancia fuera borrada otra vez. Después de horas, a veces es más, a veces menos, el ujier abrió la puerta. El jurado ha llegado a un veredicto. Maya caminó de vuelta a la sala con piernas que no se sentían suyas. Entró el jurado. La portavoz sostenía un papel. La jueza hizo la pregunta. Y llegó la respuesta. Responsabilidad. Daños. $3 millones. En ese momento, Maya no celebró. No se derrumbó. No lloró como en una película. Exhaló. Una exhalación larga, temblorosa, como si su cuerpo hubiera estado conteniendo el aire durante 20 años. El rostro de Daniel cambió. No a rabia, a algo más frío. Incredulidad, como si el mundo hubiera violado una regla que él creía permanente. Una regla que decía, nadie me toca. Afuera del juzgado, los reporteros hicieron preguntas. Maya no respondió todas. No le debía a nadie una actuación. Su abogada habló con frases cuidadosas. Responsabilidad, evidencia, justicia. Maya se quedó a su lado, con la mirada fija en algún punto más allá de las cámaras. Porque ganar no deshace, no te devuelve los años, no borra las noches. Lo que hace, cuando funciona, es algo más silencioso. Cambia la historia oficial, toma el secreto y lo obliga a entrar en el registro público. Y para muchas sobrevivientes,
Esa es la primera interrupción real del poder del abusador. El después no fue limpio, nunca lo es. Daniel apeló, como suelen hacer los demandados, o lo amenazó. La familia tomó partido. Algunos llamaron valiente a Maya, otros la llamaron traidora. Algunos dijeron que no querían involucrarse, que es otra manera de decir que no quieren elegir la verdad por encima de la comodidad. La madre de Maya, dependiendo de la realidad de casos así, podría haber estado dividida. Amor mezclado con culpa, miedo mezclado con negación. Es posible que la madre se disculpara, también es posible que no. Ambos finales son comunes, porque el abuso no solo daña a la víctima, deforma todo el sistema familiar. Maya usó parte del dinero para terapia, para atención médica, para el tipo de estabilidad que no tuvo al crecer. Pero lo más importante que compró no fue un auto ni una casa, fue distancia. Distancia de la persona que entrenó a su sistema nervioso para vivir en alerta. Y con la distancia, empezó a notar las pequeñas formas en que el pasado aún vivía en ella. La forma en que se disculpaba demasiado rápido. La forma en que temía los errores como si fueran crímenes. La forma en que se sentía culpable por descansar. Esas son las huellas que quedan del control. Y la sanación, para ella, no fue una línea recta. Fueron olas. Algunos días se sentía fuerte. Otros días se sentía de 8 años otra vez. Pero ahora, cuando llegaba la duda, cuando esa voz vieja intentaba susurrar, quizá no fue real, tenía algo con qué responder. No solo memoria, evidencia, un hallazgo legal, una decisión de un jurado, un registro que no le pertenecía a su padre. Ahora viene la parte que siempre divide a la gente. Algunos dirán, el dinero no arregla el trauma. Es verdad. Otros dirán, la gente miente por dinero. Eso también a veces es verdad. Pero la existencia de denuncias falsas no borra las reales. Y lo que hizo distinto a este caso, lo que lo empujó a esa categoría rara de responsabilidad, fue la manera en que la verdad había quedado documentada mucho antes de que alguien pensara en una demanda. Los registros no se crearon para ganar, se crearon para tratar. Por ti. Eso tenían peso. Si estás viendo esto y pensando, ¿cuántas historias nunca llegan a un tribunal? Esa es la pregunta correcta. Porque la mayoría no llega. Algunas nunca tienen registros. Algunas nunca tienen ventanas para demandar. Algunas nunca tienen dinero para abogados. Algunas nunca tienen la energía emocional para revivir lo peor de sus vidas bajo contrainterrogatorio. Así que cuando un caso como este termina con un veredicto, no es solo sobre una familia. Es sobre un sistema obligado por fin a decir, el daño importó. Y también es sobre otra cosa, sobre cómo los secretos dependen de nuestra incomodidad colectiva. Porque personas como Daniel no sobreviven solo por fuerza, sobreviven por la renuencia de los demás a ver. Por el vecino que oye gritos y se dice que no es asunto suyo. Por el profesor que ve un moretón pero no quiere acusar al padre equivocado. Por el familiar que sospecha, pero se calla porque así las fiestas son más fáciles. Así es, como los golpes secretos se vuelven posibles. No porque sean invisibles, sino porque son inconvenientes. Y aquí está la verdad final que el caso de Maya nos obliga a enfrentar. Una niña puede ser dañada durante años en una casa que se ve normal. Un adulto respetado puede ser peligroso en privado. Y el cuerpo, a veces, es el único testigo que nunca miente. Así que quiero preguntarte algo, de verdad. Si fueras parte de ese jurado y vieras años de registros formando un patrón, ¿te sentirías seguro de tomar la decisión? Y si fueras un vecino, un profesor, un entrenador, alguien que notara señales pequeñas, ¿intervendrías? ¿O te dirías que probablemente no es nada? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque la manera en que respondemos a estas historias determina lo que pasa en la siguiente casa, en la siguiente calle, en la siguiente foto de familia perfecta. Y recuerda el momento con el que empezamos, la pantalla del tribunal.
encendiéndose, una carpeta abierta, una línea de tiempo revelada. Eso no era solo evidencia, era una vida por fin permitida como real, no susurrada, no minimizada, no negada, real. Y a veces, esa es la primera clase de justicia que una sobreviviente consigue.